¿Qué es una compuerta lógica? Las compuertas lógicas o puertas lógicas son circuitos electrónicos capaces de realizar operaciones lógicas básicas. Ahora veremos la tabla de verdad de la puerta lógica I, más conocida como AND. Esta puerta lógica se basa en una multiplicación, en donde A por B es igual a la salida. La simbología de AND es la siguiente. Ahora vamos a realizar las siguientes operaciones. 0 por 0 igual a 0. 0 por 1 igual a 0. 1 por 0 igual a 0. 1 por 1 igual a 1. Ahora vamos a tratar de resolverla con la siguiente simbología. Cuando la entrada es igual a 0, la entrada A es igual a 0 y la entrada B es igual a 0, su salida es igual a 0. Cuando la entrada A es igual a 0 y la entrada B es igual a 1, su salida es 0. Cuando la entrada A es igual a 1 y la entrada B es igual a 0, su salida es igual a 0. Y cuando la entrada A es igual a 1 y la entrada B es igual a 1, su salida es igual a 1. También podemos aprender de otra forma más fácil. La salida es 1 cuando todas sus entradas, tanto A como B, son igual a 1. Y su salida es 0 cuando alguna de sus entradas es igual a 0. Por siguiente, veremos la puerta lógica NAND, que es lo inverso de la puerta lógica AND. O sea, su salida es igual a la inversa de A por B. Como recordamos, la tabla de multiplicar de la puerta lógica AND, en donde 0 por 0 es igual a 0, lo contrario de 0 es 1. Y cuando recordamos que 0 por 1 es igual a 0, lo contrario de 0 es igual a 1. En la tabla anterior recordamos que 1 por 0 es igual a 0 y lo contrario a esto es 1. Y cuando 1 por 1 es igual a 1, en esta tabla es igual a 0. La simbología es exactamente lo mismo, lo único que la diferencia es la redondelita en la salida. Ahora bien, vamos a representar los números con respecto a su simbología. Cuando la entrada A es 0 y la entrada B es 0, su salida es igual a 1. Y cuando la entrada A es 0 y B es 1, su salida es igual a 1. Cuando la entrada A es igual a 1 y la entrada B es igual a 0, su salida es igual a 1. Y cuando su entrada A es 1 y B es 1, su salida es igual a 0. Ahora veremos la puerta lógica o compuerta lógica O, más conocida como OR. Esto se basa en una suma, en donde A más B es igual a la salida, con la diferencia que vamos a tomar a 0 como falso y a 1 como verdadero. Falso más falso igual a falso. Falso más verdadero igual a verdadero. Verdadero más falso igual a verdadero. Y verdadero más verdadero igual a verdadero. Esta es su simbología. Ahora vamos a realizar las operaciones en base a su simbología. Cuando la entrada A es igual a 0 y la entrada B es igual a 0, su salida es 0. Cuando la entrada A es igual a 0 y su entrada B es igual a 1, su salida es igual a 1.
Y cuando la entrada A es igual a 1 y la entrada B es igual a 0, su salida es igual a 1. Cuando la entrada A es igual a 1 y la entrada B es igual a 1, su salida es igual a 1. Por siguiente, veremos la puerta lógica NOR, que es exactamente lo contrario a la puerta que anteriormente vimos, la puerta OR. Su simbología es igual, con la diferencia de la redondelita en la salida. Como podremos observar anteriormente en la suma, en donde falso más falso es igual a falso, como se trata de totalmente lo contrario, de exactamente lo contrario a la anterior puerta OR, entonces en NOR su salida será igual a 1. Falso más falso igual a verdadero. Falso más verdadero igual a falso. Verdadero más falso igual a falso. Y verdadero más verdadero igual a falso. Ahora vamos a ver con respecto a su simbología. Cuando la entrada A es igual a 0 y la entrada B es igual a 0, su salida es igual a 1. Cuando la entrada A es igual a 0 y la entrada B es igual a 1, su salida es igual a 0. Cuando la entrada A es igual a 1 y la entrada B es igual a 0, su salida es igual a 0. Y cuando la entrada A es igual a 1 y la entrada B es igual a 1, su salida es igual a 0. Por último, veremos la puerta lógica o la compuerta lógica NOT, que es la negación o la inversión, en donde la salida es lo contrario a la entrada. Si la entrada es 0, la salida es 1. Si la entrada es 1, su salida es 0. Como podrán observar, esta es su simbología.